¿vale? Hoy será un poco diferente que los otros días porque siempre había sido, pues bueno, charlas de los invitados durante 5 o 10 minutos y después yo presentaba algún escenario y tal, y vosotros votabais. Hoy no va a haber escenarios ni votaciones. Es un tema que yo soy el primero que tengo un desconocimiento bastante grande, así que aprovecho a que están aquí Luis, que te ha apagado el micro, perdona, y Adrià, ¿vale? Para que nos cuenten un poco su trabajo en torno a este tema, ¿vale? Y también he seleccionado 10 preguntas que me habéis hecho llegar durante el día de hoy para al final contestarlas, ¿vale? Un poco de resumen. Adrià va a hablar de la aplicación, bueno, de la herramienta estadística que ha sacado, que es Westats, ¿vale? También nos va a hablar un poco del tracking en el mundo del baloncesto, cómo está avanzando. Y Luis va a hablar un poco de tema de estadística avanzada en el mundo profesional, en ACB, en Leporo, NBA, bueno, un poco de todo, un mix, ¿vale? Para que veáis un poco cómo está evolucionando el baloncesto hoy en día, ¿vale? Lo hablamos un poco en la charla del otro día de cómo sería el baloncesto en 2030, pero hoy solo nos fijamos en el apartado estadístico, ¿vale? Aparte de esto, yo hablaré muy poco porque, repito, del tema he leído poco y me he informado poco. Ah, así que voy a plantearos, bueno, a proponeros libros que podéis leer, que me parece que tanto Luis como Adrià también van a hablar un poco de ello. Una película que es archiconocida entre el mundo de la estadística. Y después vamos a hablar sobre un caso de un equipo que llevó la estadística avanzada al extremo, que quizá alguien ya sepa de qué es, que es Grinnell College. Es una universidad americana de la D3 y bueno, vamos a hablar un poco de ella, ¿vale? Antes de nada, ahora que somos 54, ¿vale? Vuelvo a repetir, los micros apagados, por favor. Si tenéis alguna duda, me levantáis la mano pulsando en vuestro iPad o en vuestro ordenador, ¿vale? Y nada, pues si os parece, vamos a empezar con Adrià Bués. Todo tuyo, Adrià. Primero de Vale. todo, te agradezco mucho que estés aquí, así como Luis. Es tarde, son las 11, es lunes, es complicado, aunque la mayoría no hemos hecho nada, ¿no? Ha sido un lunes diferente a los que estamos acostumbrados, pero de todos modos, muchas gracias por acompañarnos hoy durante esta hora que se ve que será para hablar algo muy, muy, muy importante hoy en día, como es el Big Data. No me enrollo más. Todo tuyo, Adrià. Vale, perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Adrià Arbues y primero quería presentar un poco una herramienta que he sacado hace un par de meses que se llama Westats, pero quiero poner un poco también en contexto al entrenador o al friki de baloncesto de datos. Y el caso es que nos gusta mucho hablar de data y Big Data, pero tampoco no hay una definición exacta de qué es. Entonces, para mí, en el mundo del baloncesto, data y big data se diferencian en una cosa fundamental. La primera es data. Tú recoges unos datos y haces un análisis, y de este análisis tú puedes sacar unas conclusiones y que tu equipo juegue de una manera o de otra. Y después está big data, que esto ya sería más Estados Unidos. Aquí aún no hemos llegado a este punto, que es cuando tienes tal cantidad de datos que el ordenador puede aprender por sí solo las estrategias, los sistemas, lo que sea, para que el equipo tenga unos sistemas perfectos, fichar a un jugador que encaje perfectamente, etcétera, etcétera. Así que lo que voy a hablar ahora no es Big Data, porque Westats es un primer paso hacia Big Data partiendo de la nada, pero bueno, hablaremos un poco de todos estos conceptos. Bueno, en fin, hace 2 meses, bueno, no, de hecho, hace 2 años yo estaba en Cornellá, en Liga EVA, de entrenador ayudante, y entonces cada semana tocaba hacer el scouting del rival. Entonces entrabas en la página web, ibas a los jugadores, los box scores, te mirabas los partidos, el vídeo, etc. Y entonces, claro, hacer un análisis exhaustivo con métricas de estadística avanzada y 1000 cosas de todos los equipos era muy pesado, pero súper pesado. Y cosas tan simples como saber si un jugador juega mejor en casa
o fuera de casa ya era muy complicado y ya no me imagino sacar las estadísticas avanzadas para estos factores de cuando juega contra los rivales más fuertes, contra los más flojos, cuando ganan partidos, cuando pierden, cuáles son esas diferencias que marcan la diferencia como tal, valga la redundancia, para que sean y definir las claves de un equipo en concreto. Entonces, Westats es una herramienta que es código libre, es open source, está todo el código online. Bueno, yo tengo un background de ingeniería y haciendo el friki, esto no son cosas que me han enseñado a mí en la carrera, ni mucho menos, sino quería sacar datos de FEP y entonces empecé en mi etapa de Cornellá, pero no lo terminé porque no tenía tiempo y después el año pasado estuve en Barça de delegado del KDTB, tampoco no seguí porque ya no participaba en competiciones FEP y este año que sí que he tenido algo de tiempo, no tenía partidos los findes, me puse a hacerlo. Y entonces también hay archivos ejecutables para Mac, Linux y Windows y más o menos todo el mundo puede utilizarlo. Y este es un hilo que he hecho hoy, precisamente hoy, donde, bueno, se ven unos gráficos súper simples aquí, donde comparo los 4 factores de Dean Oliver, de estadística avanzada, que son el rebote ofensivo, el tiro de campo efectivo, cómo se castigan los tiros libres y el porcentaje de pérdidas en relación al OR y al DER. Es decir, qué factores son realmente importantes para tener un ataque o tener una defensa eficiente. Entonces, dada los píxeles de la imagen, tampoco veo muy bien qué gráficos son concretamente, pero sí que hay una relación muy lineal. Por ejemplo, los equipos que tienen más porcentaje de rebotes ofensivos, que esto es otra cosa que quería hablar, que es la contextualización de las métricas. Muchas veces no es suficiente decir, ostras, doncs, en el partido pasado este equipo capturó 55 rebotes cuando es un equipo que de media captura 37. Pues puede que ese equipo jugara 2 prórrogas ese día y que por ese motivo hubiera más ocasiones de rebote y que ese equipo cazara el mismo porcentaje de rebotes pero tuviera una cifra superior en este caso. Y entonces, nada, simplemente los 4 factores de Dean Oliver, que se inventaron hace muchísimo, siguen aún súper válidos y, pues en este caso, lo he hecho un hilo en Twitter con todas las competiciones FEP, Leporo, Le Plata, Liga Femenina 2 y Liga EVA, donde se ve que la correlación pues, es clara en casi todos los aspectos. Después, son gráficos así bidimensionales donde un eje expresa una estadística avanzada y el otro eje expresa otra y simplemente el escudo es donde coincide, donde confluye el equipo en cuestión y de hecho es que es súper claro de cuando pones el OER y el DER, que es puntos por 100 posesiones y defensa puntos encajados por 100 posesiones, siempre puedes trazar una línea con boli y te separa los equipos de playoff de los que no están en playoff. Y esto es, bueno, es excelente que con solo 2 métricas, por avanzadas que sean, ya te esté detallando muy bien la clasificación. Entonces, si puedes pasar la diapositiva. Sí. Bueno. Vale. ¿Me dejas decir algo sí, claro. muy rápido? ¿Vale? Es que hay gente que está abriendo los micros y en el correo pongo que por favor que los dejamos cerrados. Voy a poner la diapositiva un momento, perdona. Tranquilo. Está conectando. Bueno, si quieres voy hablando. Sí, tira. Tengo cuerda para el rato. Entonces, Westats lo que es no es una herramienta que te haga ganar partidos, no es una herramienta que te diga lo que tienes que hacer para que tu equipo juegue mejor, sino una herramienta para generar datos. ¿Por qué? Porque las federaciones a día de hoy, y esto no es una crítica ni mucho menos, pero muchas veces no están preparadas para sacar informes estadísticos, para almacenar gran cantidad de datos, sino que, yo qué sé, por ejemplo, Federación Española basa sus rankings de estadísticas y simplemente tienes para las estadísticas clásicas un ranking de cuál es el primero, segundo, tercero, etc. O vas al apartado de estadísticas de equipo y solo tienes las estadísticas medias de todos los equipos, no sabes la estadística media de los rivales de ese equipo en cuestión. Hay
multitud de cosas que no se tienen en cuenta, porque puede que no todos los entrenadores utilicen esta estadística avanzada, pero yo creo que todos deberíamos partir de las mismas bases y de los mismos recursos, más o menos, y por eso también nació un poco Westats. Vale, esto es una captura que parece un poco locura, pero es bastante simple de entender. Es de un scouting del Juaristi, de Le Plata. Y entonces estos son los 3 jugadores más destacados de la primera fase. Bueno, Jacob Lawrence es un pívot que tiene muy buena mano. Javon Powell es un base que aprieta mucho en defensa, en primera línea, que es muy agresivo. Y Spencer Reeves es un escolta así zurdo que tiene muchísima clase, una especie de Brad Oleson, para entendernos. Entonces, Westats lo que hace es generar ficheros de datos, ficheros CSV que se pueden abrir con Excel, con Google Sheets o con cualquier tipo de herramienta de este tipo, donde puedes ver las estadísticas de estos jugadores, de todos los de competiciones FEP, baloncesto femenino incluido, que también es una de las intenciones de Westats, de que todo el mundo parte de los mismos recursos. Y entonces tienes las estadísticas de estos jugadores, no tan solo las clásicas, sino avanzadas, como en este caso sería, por ejemplo, el uso, los win scores, eficiencia ofensiva, defensiva, la diferencia de eficiencia, que es el net rating. Y aquí se pueden ver pues, cosas a grandes rasgos, como, por ejemplo, Powell, que es el base agresivo, sí que tiene un DER, eficiencia defensiva, menor, la cual cosa es mejor porque es puntos encajados por 100 posesiones que los otros, que la mayoría de ellos bajan prestaciones en los partidos que pierden porque son los 3 jugadores clave del equipo. Por ejemplo, también el uso, que es el número de posesiones terminadas, no tan solo con tiros, sino pérdida o asistencia también de los jugadores, se ve aquí que ¿quién era? Sí, que Powell asume un poco más de galones en los partidos ganados. Y finalmente también esto puede ayudar a ver patrones ocultos. Y me explico, este era un caso bastante claro, que eran los últimos 3 partidos de estos 3 jugadores. Si vamos aquí al final al net rating, se ve que es un net rating bastante inferior a la media. Reeves estaba en un 15 de net rating y en los últimos 3 partidos un 0,97. Powell estaba en un menos 1,5 y ahora está en un menos 20. Y Lawrence aquí no sale, pero en los últimos 3 partidos estaba en un menos 8. Por un equipo que había ganado muchos partidos. Sí que es cierto que con el cambio de fase de Le Plata, estos pasaron a la liga de arriba y los rivales, bueno, pues eran un poco más duros. Pero también esto coincidió con los 3 partidos en los cuales llegó Federico Van Laque al equipo. Entonces también la adaptación de rol de los jugadores, la adaptación de una nueva estrella cuando ya hay estrellas en el mismo equipo, a veces también se puede ver reflejado en datos. Y aquí se ve como los 3 jugadores clave están jugando peor. Y esto es tan solo a grandes rasgos. Después se pueden hacer muchísimas locuras más. Pero se puede ver que este rendimiento bajó. Y entonces creo que tengo una diapositiva más y con esto ya terminaremos esta primera fase, que es el antes y el después de las estadísticas de baloncesto. Y esto es mucho más a nivel... Parece que sea de otro planeta, pero es justo en el otro lado del charco, en la NBA. Ahí se basan mucho todas las estadísticas que se están haciendo, todo el OR, el DER, los win scores, todo, para ellos ya es viejo. Lo utilizan, pero ahora pues utilizan más métricas de impacto, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que hubo un antes y un después en sistemas de video tracking. Estos sistemas de video tracking los contractó la misma NBA. Contractó dos empresas que son Stats y Second Spectrum, que colocan un array de cámaras en el techo de los pabellones. Entonces, con este array, que son creo que 12, pues pueden hacer el tracking por posición en cada momento del partido de todos los jugadores. Y esto pues es una gozada para después poder clasificar, y aquí sí que hacer Big Data, porque se puede hacer inteligencia artificial y determinar los patrones de juego, determinar las tendencias de los jugadores, determinar un montón de cosas que aquí aún no se puede porque los sistemas de tracking son súper caros. Y tan solo para terminar, decir que, bueno, yo precisamente estoy haciendo un doctorado en tracking, entre otras cosas, y
también el objetivo un poco es convertir estos sistemas súper caros de tracking de muchas cámaras a sistemas más baratos que puede que sean menos fiables, pero con una sola cámara. Y así no tan solo tendríamos tracking de los partidos europeos con la cámara de retransmisión, sino que también se podría recuperar el tracking de partidos que ya hayan sucedido, partidos vintage, yo qué sé, el tracking de jugadores clásicos que siempre nos han gustado, de universidades americanas, para hacer prospects, lo que sea. Entonces, pues yo creo que esto es una primera parte y después en las preguntas ya hablaremos más en detalle, que no quiero enrollarme más. Vale, pues muchas gracias, Adrià. Es un mundo nuevo y muy sorprendente. Si hay alguna pregunta, ¿vale? La guardamos para el final, ¿vale? Porque sí, bueno, el tema de la parte de charla ya vamos así de golpe con Luis, ¿vale? Así que si hay alguna pregunta, la apuntáis y al final hay turno libre de preguntas, aparte de las que he seleccionado de entre las que me habéis mandado hoy durante el día, ¿vale? Así que paso a Luis, ¿vale? A Luis, bueno, os va a hablar un poco más de ACB, ¿no? De NBA, bueno, un poco Sí, aplicado aquí, ¿no? Te dejo ya, si te puedes presentar un poco. vale, pues a ver, yo monté en 2004 la web Muévete Basket, que bueno, en principio estaba más centrada en temas de categorías FED, porque era un tema en 2004 cuando apenas había webs, estaba solo básquet, estaba en cancha 3 o 4. La Liga EVA, la LeForo y estas cosas se quedaban un poco al margen y creé esta web. Y ya en 2010 intenté crear un proyecto paralelo pensando en algo de aplicar, ya de extraer datos y de poder hacer cosillas, pero todavía no había ni los datos ni la tecnología y ahí quedó. Entonces la web ha vivido muchas fases y ya en 2019 sobre todo ya me he centrado más en el tema de analítica, que es un tema que siempre me ha interesado bastante porque yo soy diplomado en estadística y siempre intenté cruzar datos, pero ahora es cuando, digamos que en estos últimos meses es cuando más a fondo me he metido. Entonces, bueno, me he hecho un pequeño guión de algunas cosillas que quería contaros. Lo primero que quería explicar es que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Adrià, que sobre el tema del Big Data, que simplemente nosotros todavía no tenemos la capacidad de hacer Big Data porque no tenemos la ingente cantidad de información, la ingente cantidad de datos que tienen los americanos, que muchos están llegando, como nos ha contado Adrià, por el tema del tracking. Pero que no tengamos todos esos datos no quiere decir que los datos que tengamos, aunque son muchos menos, no los podamos explotar y para sacar muchas ventajas competitivas. Entonces, la analítica o la estadística avanzada lo que tiene que buscar es conectar percepción y realidad. Porque, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo me mudé hace unos años a Madrid, hace 5 o 6 años me mudé a Madrid y cuando me podía escapar solía ir al Magariños, al mítico campo de estudiantes, a ver partidos de Juniors, de Liga Femenina 2, de Liga EVA. Y entonces, con las distancias de Madrid, muchas veces llegaba con el tiempo justo. Y entonces, cuando llegaba con el tiempo justo, me ponía en la grada que está al lado de la entrada, digamos, y desde esa grada no se ve el marcador. Tienes que verlo en la grada contraria. Entonces, simplemente me ponía a ver la primera parte o incluso el primer cuarto y el juego el baloncesto es un juego tan rápido y tan complejo que si te vas fijando en algunos detalles, incluso pierdes la noción del marcador. Y a mí me sorprendía que, por ejemplo, en el descanso me cambiaba de grada y un partido que yo pensaba que igual Estudiantes estaba dominando por 10 puntos, porque yo tenía la percepción de que Estudiantes era bastante superior en esos 20 minutos. Luego veía el marcador y decía, pues si gana Estudiantes tan solo de 1. O sea, incluso a ese nivel, o sea, era una manera de darte cuenta que lo que tú percibías en la pista, aunque sea el dato más básico que son los puntos, incluso hay veces que ni tan siquiera coincidía con lo que ocurría realmente. Entonces,
esto es un ejemplo muy básico de toda la potencia que tienen los datos. Entonces, la analítica no ha venido a reemplazar a nadie, a ningún entrenador. O sea, los que van a tomar las decisiones en los clubs van a seguir siendo los mismos. Van a seguir siendo los entrenadores, van a seguir siendo los directivos, los directores deportivos, van a seguir siendo los preparadores físicos, pero los analistas de datos pueden o deben dar otra visión basada en datos que ayuden a tomar las decisiones a los encargados de tomar esas decisiones. Cuando ha comentado Pere que antes recomendaría una película, posiblemente sea Moneyball. Eso es. Entonces, digamos que la persona que está encabezando esta revolución en la NBA es el manager de Houston Rockets, que se llama Daryl Morey, que están hablando, se le conoce casi como Moneyball, porque es el que está trayendo el Moneyball que empezó en el béisbol a la NBA, aunque ahora se aplica masivamente, pero digamos que ha sido el pionero. Y he querido destacar esta frase de Jeff Van Gundy, que dijo que él cuando fichó por Houston no creía en la analítica, pero ya después de trabajar con Morey se dio cuenta de todas las ventajas de la analítica. Que, bueno, pues la traducción es esa, ¿no? Que si viene a decir que si él piensa algo, él ve algo en los datos diferente a lo que tú estás haciendo, te lo muestra en los números y eso como mínimo a ti te hace reflexionar. Dices, pues si aquí hay un dato, o sea, digamos que lo que hablamos, datos contra la percepción, mi percepción era esta, pero Morey me está demostrando con datos que quizás estoy equivocado. Entonces luego eso da para profundizar, o sea, digamos que luego tomarás la decisión, no vas a tomar siempre la decisión que dice el dato, pero ya plantearte que quizás estuvieras haciendo algo mal, ya es una gran ventaja. Si me puedes pasar la diapositiva, por favor. Vale. Digamos que el mayor cambio que ha traído la analítica es probablemente el aumento en el volumen de lanzamiento del tiro de tres. Y esto viene por este tipo de datos. Esto es un mapa de tiro de los lanzamientos de la temporada de la NBA en 2001-2002 y en 17-18. Y vemos que ha cambiado bastante, que ya no se tira ya no hay media distancia ni tan siquiera, o sea, ni desde los laterales ni desde el centro. Y que ahora está todo concentrado en la línea de tres y cerca del aro. Y esto es por lo siguiente. Si me avanzas la diapositiva, por favor. Vale. Digamos que el baloncesto tiene una peculiaridad que no pasa en otros deportes, que es que en los tiros de campo, si tú anotas desde la línea de tres, tienes un 50% de recompensa respecto a si anotas en un tiro de campo desde cualquier otro lado. Y claro, un 50% de tiro es mucha ventaja. Cuando se decidieron cuando a alguien se le ocurrió la idea de mapear todos los lanzamientos de una temporada de NBA, anotando si había sido canasta o no, se encontraron con este mapa que significa lo siguiente. Si tú anotas cerca del aro, que es la zona roja, el promedio era 1,2 puntos por lanzamiento. Y el porcentaje bajaba linealmente desde más cerca del aro hasta más lejos. Con lo cual, al mapear toda la zona, nos dábamos cuenta que cuanto más cerca, mejor, pero a partir de la línea de triple, gracias a ese 50% extra de la puntuación, entonces era más rentable que toda la zona de media distancia. Con lo cual, esto ha llevado a la revolución de la NBA, que ahora, encabezada por Houston, como contábamos antes de Morey, en la que básicamente se busca, esto en Houston es una cosa exagerada, pero básicamente las premisas es, si no puedes anotar cerca del aro, que es donde más vale, la siguiente solución es la línea de tres, porque no compensa, porque digamos que si tú anotas con un 45% desde la media distancia, eso a 100 lanzamientos, o sea, digamos que un 45% en tiros de 2 equivale al 30% en tiros de 3. Porque
Bueno, esto creo que se entiende. Entonces, por eso, hay zonas del campo que han dejado de ser eficientes, con lo cual se tiende a abandonarlas. Esto tiene excepciones, porque claro, esto digamos que es el patrón general, pero luego, por ejemplo, los propios Houston la temporada pasada, Chris Paul era capaz de tirar desde la media distancia con un gran porcentaje. No recuerdo si está también mapeado un 55%. Entonces, por ejemplo, un tiro de campo con un 55%, si tú eres capaz de meterlo, con esa regularidad siempre va a ser eficiente. Lo que pasa es que digamos que Chris Paul puede ser la excepción. Por eso a mí tampoco me gusta generalizar, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, para ellos, ese tiro no va a ser eficiente, pero hay que tener todos los datos. No puedes prohibirle a un jugador. O sea, esto es todo el juego de todo el juego que da en analítica. Hay que traquear los datos, hay que analizarlos y hay que buscar ser lo más eficiente posible. Si me pasa... Sí. Gracias. Pero claro, esto suena muy lejos, como que lo hacen los americanos, pero esto realmente ya está aquí. Y, por ejemplo, este gráfico que ha posteado esta semana Yui Riera demuestra claramente el avance del volumen de 3, el número de triples tirados por 100 posiciones de la ACB. Y vemos que continuamente no para más que de crecer, quitando en el momento que marca la línea roja, en el cual la línea pasó de 6.25 a 6.75 y a alejarse, hubo una primera caída, tanto a nivel de porcentaje como de volumen. El porcentaje del triple, muy relacionado con el gráfico que hemos visto anteriormente, no para de subir. Si pones la siguiente diapositiva, perfecto. Mira, esto es un caso de un mapa de tiro de esta temporada de Caleb Agada, que es un jugador de Melilla que realmente es uno de los mejores jugadores de Aleph-Foro. Y yo diría que casi su único, sin entrar a profundizar, tampoco lo he analizado tan al detalle, yo diría que su principal punto fuerte, su principal debilidad es su porcentaje de tiro de campos efectivo, del que hablaba antes Adrià, que es uno de los 4 factores de Dean Oliver, probablemente el más importante, porque él tan solo acumula un 47% en tiros de 2 y un 30% en tiros de 3. Entonces, si vemos el mapa, su mapa de tiro, vemos que está totalmente disperso y tira desde un montón de zonas que no son eficientes. Con lo cual, esto suele desembocar en porcentajes bajos, por todo lo que comentamos antes. Entonces, si avanza la diapositiva, por favor. Perfecto. Este es un sueco, Lundqvist, de canoe, que está haciendo unas revoluciones de esta temporada. Y quiero comparar su carta de tiro con la de Agada, porque digamos que también está influenciado por el tipo de jugador, porque no son especialistas desde la línea de 3. Pueden tirar, o tiran más bien, pero no son especialistas, porque claro, las cartas de tiro de otro tipo de especialistas son muy diferentes. Pero en cambio aquí Lundqvist, aunque no tiene un EFG altísimo, vemos que su selección de tiro es importante porque está buscando siempre penetraciones cerca del aro, que él con su físico es un escolta de 2 metros que puede llegar bien cerca del aro. Entonces, con sus penetraciones está consiguiendo un alto porcentaje de tiro de 2, porque está tirando desde una zona muy eficiente del campo, que es cerca de la canasta. Y el problema es que sus porcentajes son bajos desde la línea de triple. Pero digamos que este ya es un tema de su perfeccionamiento de su trabajo individual. Pero así como Agada, lo primero que debería hacer, o sus entrenadores, o él, bueno, siempre van a entrar muchos factores en juego, pero yo creo que la carta de tiro de Agada sugiere que ahí tiene bastante margen de mejora para poder mejorar sus porcentajes simplemente realizando una mejor selección de tiro. En el caso del sueco de canoe, parece que su selección de tiro es bastante correcta y solo tiene que seguir trabajando para poder subir sus porcentajes, especialmente desde la línea de 3. Otro caso es el de Kachinas, que es este gráfico lo puse ya hace unos meses, pero no lo he cambiado, pero es muy similar actualmente. Y es un jugador interior que puede tirar desde la línea de 3. Y aquí vemos que el tío se circunscribe a tirar desde las zonas más eficientes. Tira desde la línea de 3
aprovechando bastante las esquinas, que luego haré un comentario sobre esto, y si no, juego interior. Y el resultado es que tiene, creo que era el segundo o el tercer jugador de la Left 4 de esta temporada con un mejor porcentaje de tiro ofensivo, de tiro efectivo, perdón. El mejor es Boots, que es un exterior de Orense, que basa su carta de tiro en un buen porcentaje de acierto desde la línea de 3. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Epa, espera, se me ha... Perdona. Vale. Ahora no. Nada. Ahora no. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Estos son datos de la ACB que ha publicado Frank Kamba, que es la única persona si no estoy equivocado, es la única persona que hay en la ACB dedicando específicamente a explotar todos los datos para su equipo. Y habla de que incluso dentro de la línea de 3, las zonas no es igual de eficiente todo el arco de 3, sino que desde las esquinas la eficiencia es mayor. Esto en Estados Unidos, que es un poco el tweet que hice yo, siempre se ha vendido porque la línea de 3 en las esquinas está más cerca, tanto en la ACB como en la NBA. Pero la distancia en la ACB es bastante inferior, o sea, solo está un poco más de un 2,2% más cerca en las esquinas, porque por lo que se habla mil veces de que el campo se queda estrecho. Mientras que en la NBA es más diferente, o sea, hay más espacio. ¿Por qué aún así sigue siendo más eficiente tirar desde las esquinas? Pues probablemente lo que yo creo es que porque desde las esquinas se tiran un mayor volumen de los lanzamientos que se realizan desde las esquinas son sin un defensor encima, con lo cual cualquier tirador que le des tiempo va a ser más efectivo. Pero bueno, esto lo que hablaba Adrián, cuando vayamos teniendo más datos de tracking podremos tener todos estos datos de este tiro ha sido con este porcentaje, ha sido contestado, ha sido no. O sea, estos datos en la NBA ya están. Pero bueno, poco a poco iremos llegando a ello, porque esto es el futuro. O, bueno, el presente, perdón. Luego, antes de esto, un pequeño comentario. Todo lo anterior era lo que hemos hablado de la efectividad del lanzamiento referida a los lanzamientos de campo, porque no hay que olvidar que siempre el tiro más eficiente sigue siendo el tiro libre. Y voy a poner un pequeño ejemplo. El año pasado, tengo aquí apuntado, no tengo la diapositiva, se me ha olvidado mandarlo, el CSK de Moscú fue el equipo con un FG más alto de la Euroliga, con un porcentaje de tiro efectivo, con un 57,6%, que es el equivalente a 1,15 puntos por cada lanzamiento. Si un lanzador que vaya a la línea de tiros libres con un paupérrimo 60%, está anotando 1,2 puntos por lanzamiento. O sea, siempre ir a la línea de tiros libres va a ser lo más eficiente. Con lo cual, lo otro está muy bien, pero siempre que podamos sacar faltas, le vamos a sacar todavía mayor rentabilidad. Pásame la diapositiva, por favor, y voy ya abreviando. Vale, esto es otra revolución que ha traído, digamos, que la estadística avanzada analítica, que es el cómo medimos las cosas. Porque nos hemos dado cuenta que datos como la cantidad de rebotes por partido, la cantidad de puntos por partido, todo este tipo de datos, el número de puntos anotados en una temporada, no tienen gran valor. Y con este ejemplo creo que se ve bastante bien. Hace poco leí que el Real Madrid era el equipo de la Liga ACB que más rebotes defensivos cogía por partido, con lo cual era en una previa de un partido en la cual ya se hablaba constantemente del poderío defensivo de Tavares, de no sé qué, de tal y cual. Cuando realmente si miramos los datos en profundidad nos damos cuenta, o en este caso me di cuenta, que el Real Madrid tan solo era únicamente el séptimo equipo de la ACB que era más fuerte en el rebote ofensivo, en el rebote defensivo, no el primero. ¿Por qué? Porque el Real Madrid es el equipo que deja a sus rivales en un porcentaje de tiro inferior. ¿Qué significa eso? Que si al Real Madrid constantemente, cuando le tiran a canasta, están fallando más tiros que al resto de sus equipos, con lo cual se están generando más rebotes. Y a eso le añadimos que el Real Madrid era, en el momento que saqué yo estos datos, el tercer equipo que jugaba un ritmo más alto de toda la ACB. Es decir,
la tormenta perfecta. Si el Real Madrid, al jugar un ritmo más alto, porque las posesiones de un partido siempre van a ser las mismas para un equipo que para otro, si el Real Madrid juega a un ritmo más rápido, su oponente va a tener también más posesiones para atacar al Real Madrid, con lo cual va a lanzar más veces. Y si encima el Real Madrid está dejando en un porcentaje bajo de acierto a sus rivales, todavía se están generando más rebotes. De ahí que el volumen de rebote ofensivo del Real Madrid sea muy alto. ¿Pero por qué es solo el séptimo? Porque uno de los factores de Dean Oliver, del que hablaba Adrián, es que nos habla de que no hay que medir los totales, pero en el caso del rebote es que tenemos que medir el rebote ofensivo sobre el volumen de rebotes que se generan en un partido. O sea, si a mí me tiran 30 veces y fallan 15, sobre esos 15 rebotes que se generan en mi aro, ¿cuántos son los que con los que yo me quedo? Entonces, en el porcentaje de rebote defensivo, nos dábamos cuenta que el Madrid era el séptimo equipo, no el primero. Y esto creo que es un tema bastante relevante porque es aplicable a todo. El ritmo es una capa que contamina toda la estadística tradicional. O sea, todo el box score que vemos nosotros queda contaminado por la capa del ritmo. Porque un jugador que anota 20 puntos en un equipo que juega a un ritmo muy alto tiene menos valor o es menos eficiente que ese mismo jugador que anota 20 puntos por partido en un equipo que juega a un ritmo mucho más lento. ¿Vale? Esto creo que se entiende. Si hay alguna duda. Vale, pues adelante. ¿Sí? Sí, perfecto. Y vale, esto también relacionado con esto, estuve escuchando en una tertulia de la casualidad que hablaban de Unicaja y estaban enfadados con el juego que hacía Unicaja, que no sé qué y tal. Y claro, estaban buscando datos para corroborar su opinión. Y entonces, por ejemplo, hablaron de pero de varios temas. Hablan de que Unicaja repartía pocas asistencias por partido, porque no estaban jugando mal, porque no sé qué, porque tal. Entonces, era tan fácil, que es lo que les escribí, como ir al ritmo de juego, a la rapidez, y ver que Unicaja, al ser un equipo que juega a un ritmo lento, siempre va a generar menos eventos. Va a tener menos rebotes, va a tener menos puntos, va a tener menos asistencias, pero porque Unicaja estaría jugando, por ejemplo, a 75 posesiones y tú no los puedes comparar. O sea, si Unicaja juega 75 posesiones y da 25 asistencias, está dando más asistencias realmente efectivas que un equipo que juega a 85 posesiones y está dando 26 asistencias, ¿vale? Y esto último, que ya es lo último que os digo, que os comento, es que aparte de todo el tema de analítica y de datos, también hay que cruzarlo, que esto ya daría para mucho más, con el tema de los sesgos cognitivos. Me gusta a mí cruzarlo, porque digamos que son un poco trampas mentales. Entonces, el sesgo cognitivo en el que solemos caer más en el baloncesto se llama el sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer, a buscar y a interpretar y recordar la información que confirma nuestras propias creencias e hipótesis. Ejemplo, si un jugador de baloncesto te gusta, dirás que te gusta porque es polivalente, pero si ese mismo jugador de baloncesto no te gusta, dirás que no te gusta porque no tiene posición definida. Es el mismo jugador y estás utilizando el mismo dato, pero estás usando el sesgo de confirmación. En vez de utilizar los datos para tomar decisiones, digamos que estás montando tu narrativa en base a los datos, con lo cual eso es un error. Y esto para mí es lo que estaban haciendo, por ejemplo, en esta tertulia de baloncesto de Málaga. Es, como nuestra opinión es esta, en vez de utilizar los datos para tomar decisiones o formar opiniones, digamos, es como nuestra opinión es esta, vamos a ver qué datos encontramos que respalden nuestra opinión. Entonces hay que tener cuidado con eso, con la recogida del dato, con tal, y luego con la interpretación. Y vale, esto es lo que os quería comentar. Espero que se haya entendido bien y os sea útil. Muchas gracias, Luis. Es un mundo apasionante. Si alguien después quiere hacerle algunas preguntas, ¿vale? Aparte de las 10 que he seleccionado, voy a dejar también tres preguntas para cada uno, ¿vale? Para que podáis contestar. Vale, yo como no soy como Adrián ni Luis, que están a otro nivel ahora mismo en este apartado, soy un
un entrenador así más de, bueno, que se fija en otras cosas, ¿no? Porque estadística no tengo ni idea. Yo os voy a recomendar 3 libros que me leí, ¿vale? Para entender un poco lo que decían Adrià y Luis. Dean Oliver sacó este libro, a ver si lo tengo, este de aquí, que es Basketball on Paper, ¿vale? Bueno, que como ha dicho Adriano, pues hay unas fórmulas, ¿no? que te ayudan a, bueno, a comprender un poco más, ¿no? el mundo de la estadística avanzada. También está Sproul Ball, que Luis, Sproul Ball, no sé cómo se pronuncia más o menos, que Luis también ha utilizado alguna diapositiva de Kirk Goldsberry. Este no lo tengo aquí, pero está en Kindle, así que, bueno, que los 3 que pongo están en Kindle, así que si alguien quiere descargárselos, están en Amazon, así que son muy interesantes. Este de Sproul Ball es, bueno, es algo mucho más visual, ¿no? que Basketball on Paper. Basketball on Paper es un poco más de letra, ¿no? Y los 2 están en inglés. Así que, bueno, si alguien no lo entiende, pues va a ser complicado, ¿no? No tienen traducción. Basketball on Paper seguro que no, y Sproul Ball yo diría que tampoco. No sé si Adrià o Luis, ¿sabéis si alguno está traducido? No lo están. Si me permites una cosilla, Sí. yo tengo los 2 y sobre todo Sprout Ball, por los gráficos que trae. Y Basketball on Paper, por toda la cantidad de tablas que trae, que es una cosa brutal. Yo que normalmente leo en Kindle, si tenéis la ocasión, yo lo compraría en papel, porque creo que se le puede sacar más partido por toda la cantidad, ya digo, de tablas y de gráficos, que en el Kindle queda un poco... Y después, el tercer libro que propongo es este de aquí, que se llama Al ataque, que lo escribió Julián Felipo, que es un periodista de Badalona. Y bueno, más que hacer como Goldsberry y Dean Oliver, que sería pues proponer fórmulas, ¿no? O explicar lo que pasa, pues Julián Felipo lo cuenta desde un punto de vista más periodístico, ¿no? Narra historias. También explica bueno, las 4 fórmulas de Dean Oliver, ¿no? Pero lo cuenta un poco más a la práctica, ¿no? ¿Qué equipos están utilizando esto? ¿Qué nuevas corrientes hay? El libro es de 2006-2007, me parece, y ha llovido mucho desde aquel momento, ¿no? Pero hay muchas cosas que son interesantes y lo narra desde un punto de vista muy narrativo, y creo que también es interesante. Además, el precio es 6 euros, me parece que está de oferta, es más barato, lo distribuye Julián mismo, así que yo pienso que es una buena lectura. Y aparte, una película que también ha hablado Luis, ¿no? Que es Moneyball. Bueno, hay la comparativa con Daryl Morey de Moneyball, ¿no? Es una película que se hizo famosa y en 2011 incluso tiene Oscars, donde sale Brad Pitt y Jonah Hill, ¿no? Y cuenta un poco la historia de Billy Beane, que era el general manager de los Oakland Athletics. No es de baloncesto, es de béisbol. Y bueno, esto ocurrió en la década de los 90-2000, que Billy Beane se volvió un poco loco y puso en duda todo el tema de la confección de plantillas tradicional, ¿no? Y él, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero más o menos, bueno, pues ¿por qué? Si me quitan este jugador, ¿no? O sea, ahora me han fichado al mejor del equipo, todo el mundo lo ve como algo negativo, y Billy Beane y su compañero de la Universidad de Yale, pues bueno, lo ve como una oportunidad para fichar jugadores distintos, ¿no? Y para crear algo diferente. Yo es una de mis películas preferidas, así que os la recomiendo si no la habéis visto. Ahora que tenéis tiempo, que podáis verla, porque es una obra de arte. De Moneyball, si me permites, también hay libro. La película está basada en libro también y es súper interesante. Yo lo leí hace tiempo y la peli no la he visto, de hecho, pero el libro es genial. Ya está. Sí, se me ha escapado esto. No, tranquilo. A ver, dentro del libro de Julián Felipo, ¿vale? Hay un caso práctico de Grinnell College, que es una universidad americana de Detroit, que su entrenador Dave Arsenal, bueno, dijo que no venía gente al pabellón, ¿no?
que la gente se aburría mucho allí, que era un pueblo tirado de no sé qué estado, ¿no? Y la gente se aburría muchísimo viendo el baloncesto. Así que se puso a estudiar, ¿no? Mediante estadística avanzada, un poco para darle pues más gustosidad al juego, ¿no? Más vistosidad. Y bueno, y lo llevó al extremo, proponiendo el basket chaos, que lo llamó él. Después de esto, su hijo, que también es Dave Arsenal Jr., se fue a entrenar a un equipo de la D-League y también lo propuso. Y bueno, este juego se basaba en 6 normas, ¿no? Que pueden parecer un poco locas, pero bueno, es su propuesta y al menos a nivel de vistosidad era mucho mejor. La primera es que la primera opción de tiro al llegar siempre es la mejor. Se tiene que consumir muy poco tiempo para tirar y los tiros de 3 son preferibles a los de 2, ¿no? Porque te dan un poco más de puntos por tiro. Después, tira tantos triples como puedas. Me parece que eran 96 los tiros de campo que Arsenal pedía a su equipo que tirara como mínimo en cada partido. En defensa, era mejor, más práctico conceder una bandeja fácil que recuperar el balón por shot clock, por violación de 30 segundos, me parece que es en NCAA. Bueno, pues prefería que le metieran una bandeja sin oposición y sacar rápido para ir rápido al contraataque que gastar 30 segundos en mover el balón, ¿no? y que se consumiera el tiempo. Él tenía prisa, ¿no? Después, siempre 2 contra 1 al balón para obligar al rival a perderla o para recuperarla incluso muy cerca de aro. Y esto es un dato muy, muy, muy bestia, que es que todos los tiradores, todos los atacantes menos el tirador, tenían que ir a por el rebote ofensivo una vez había tiro. Y una vez lo cogían, tenían otra vez el objetivo de tirar otra vez un triple, porque también daba más puntos, ¿no? Incluso había situaciones que yo vi un clinic de Grinnell College, que si lo queréis es de pago en Championship Productions, pero es muy ilustrativo y salen sistemas incluso de esta universidad. Bueno, cogían el rebote a 2 metros de aro, los otros compañeros sin balón se ponían a bloquear como bestias indirectamente para dejar al tirador libre. Os pongo también os pongo 3 imágenes. Primero, la primera, que es Dave Arsenal Jr., que está aquí. Bueno, el entreno es más una clase de matemáticas, ¿no? que un entreno de baloncesto, ¿no? Aunque es compatible, pero hace mucha pizarra y no tanto como lo que hacemos los entrenadores yo mismo, ¿no? Que es pintar el sistema, ¿no? Él se va a fórmulas y cosas raras. Después, un banner, 2 banners. Normalmente los equipos NBA, cuando ganan un título de división, o en NCAA, cuando ganas un título de división, pones, pues, en 2000 tal, pues gané el título de tal, ¿no? Pues aquí, lo que me sorprende, ya sé que está muy pequeño, pero si leéis bien, pone National Scoring Champions. O sea, me da igual si gano un título, me da lo mismo. Yo lo que quiero es ser el equipo de todos Estados Unidos de la NCAA que meta más puntos, ¿no? Me da igual la defensa, me da igual todo, ¿no? Yo cuelgo aquí mi banner y saco pecho de que soy el equipo que anota más, ¿no? Y el último, quizá os acordaréis, me parece que el nombre es Jack Walker o algo así, no me acuerdo bien. El chico este anotó en un partido 138 puntos. Jugó con Grinnell College, ¿vale? La estadística es brutal, o sea, no sé si metió 23 triples o también lanzó lo que no está escrito, ¿no? Pero porque os hagáis un poco la idea, todos los partidos se van por encima de los 100 puntos, a veces sale cruz, ¿no? Y también les meten 140, pero es una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Que hace unos años le dediqué muchísimo tiempo porque me sorprendía y que si alguien ahora que tenéis tiempo otra vez, si le quiere echar un vistazo, pues me parece sorprendente. No sé si queréis añadir algo sobre el tema de Grinnell o si he dicho algo que no lo acabáis de ver, Luis y Adrià. Todo bien, es una locura. Nos queda también muy lejos aquí. Aquí somos muy, muy
muy técnicos en estas cosas de hacer las cosas bien, y los americanos sí que van siempre al experimento y al show, ya que si no hubieran hecho esto nunca les hubieran hecho un documental y probablemente nadie supiera qué es Grindel. Grinnell, disculpen. Luis, ¿quieres añadir algo? Creo que el hijo puede ser el que entrenó al equipo de G-League de Sacramento. Sí, a los Vipers, sí. Vale, pues hay un artículo cojonudo que explica toda la locura que hizo y casualmente lo contrató Dean Oliver, que estaba de analista en Sacramento. Dijo el dueño que probara lo que quisiera en el equipo de G-League y contrató a este hombre, y todavía llevó esto un poco más al extremo. Y hay un artículo por ahí, ya lo buscaréis y lo comparto, que es una locura de todo. No funciona, ¿eh? Estuvo un par de años y dijeron que bueno, era una locura. Hablaban de jugadores que no querían ir porque hacía cambios, cambiaba los 5 jugadores cada 2 minutos. O sea, era muy rompedor. Sí, ahora antes de que dijeras eso, se me había ocurrido. En Grinnell College, como las normativas de la NCAA son diferentes, había convocatorias de 20 jugadores o más, no me acuerdo el número exacto, pero no eran de 12, eran de muchos jugadores. Además, las posiciones de juego de Grinnell no son base, base, pivot, escolta, alero, ¿no? Sino que son tirador, me parece, hay un tirador, ahora no me acuerdo muy bien, pero si investigáis, son 5 posiciones totalmente diferentes a las que conocemos ahora mismo, ¿no? Armador, me parece. Hay uno que se dedica solo a presionar una vez hay canasta, ¿no? Y es una evolución muy, muy rara y que se han pasado horas. El tema que decía de los cambios, hacían cambios cada, me parece, menos de un minuto. O sea, entrabas, defendías, parabas, descansaban, salía otro. Y no de 1 en 1 ni de 2 en 2, salían de 5 en 5. Es una cosa que... Eso, recomiendo también, dentro de la película, de las 4 cosas que he comentado, hay un clinic que es de pago, que no es barato, precisamente, pero que si alguien quiere investigar en Championship Productions, que es una web americana donde hay muchísimos clinics de NCAA y de todo, pues me parece que son $49, pero bueno, si alguien quiere invertir, están todos sus sistemas, todo el método, posiciones, es una pasada. Ataque, defensa, y bueno, y paso, ¿vale? Me habéis mandado preguntas, yo he seleccionado un total de 10, ¿vale? Intentaremos responderlas, si se puede, entre Luis y Adrià en un minuto, ¿vale? A cada una. Y bueno, empiezo ya. Primero de todo, gracias por enviar preguntas. Cada día me enviáis muchísimas. Y bueno, vamos a intentar resolverlas, ¿no? Primera, ¿en qué áreas se utiliza el Big Data? Estadísticas propias, ajenas, gestión deportiva, fichajes. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Yo creo que en todas. O sea, la estadística avanzada se puede utilizar tanto para optimizar la ofensiva de tu equipo, hablando de, por ejemplo, todo lo de los mapas estos de lanzamiento que hacíamos, que comenté anteriormente, como para fichar jugadores, para saber cuál es el jugador, para analizar cuál es el jugador que podría encajar en tu equipo. Y, por ejemplo, ahora también se está utilizando muchísimo para todo el tema de preparación física, para control de cargas. O sea, al final eso es un poco también Big Data, lo que sea, recopilar cargas, porque ahí sí que ya los preparadores físicos ya tienen muchas herramientas para cada vez ir acumulando más datos. Y todo esto del load management de la NBA viene un poco de ahí, de recopilar todos los datos también. Sí, correcto. Para mí, como he dicho antes, Big Data aquí nos queda lejos, nos tenemos que basar en lo que se hace en Estados Unidos, pero básicamente el Big Data, al fin y al cabo, son unas arquitecturas de redes neuronales que se llaman Convolutional Neural Networks, donde tú les das un input y te traen un output de ahí. Entonces hay sistemas de predicción de cómo quedará este partido, de saber a quién tienen que parar, de clasificación de roles, por ejemplo, qué roles existen en el baloncesto actual más allá de las 5 posiciones clásicas, y recomendaciones también de qué sistema defensivo tenemos que jugar ante este equipo. Esto había un artículo científico que se llama Bosgasters de hace 2 años en el MIT Sloan,
bueno, hace 3, del 2018, pero que es excelente. Entonces hay pues más o menos estos 3 campos. Voy a seguir. ¿Cómo medir la efectividad de rendimiento de la aplicación de estas técnicas? Vale. Si quieres, empiezo yo ahora y así vamos uno y uno. Vale, perfecto. Bueno, a nivel NBA se mediría en victorias o en contratos, así a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, yo antes estaba mirando datos de Player Impact de jugadores y me he fijado mucho en el caso de Christian Wood, jugador de Detroit, que está emergiendo este año, está jugando súper bien. Es un jugador así, un stretch four, que es largo, puede jugar dentro, se abre un poco también, está buen jugador. Y entonces los datos estos de impacto eran mucho mejores que los de Andre Drummond, que recientemente lo traspasaron a los Cleveland Cavaliers. Entonces, esta estadística avanzada le ha supuesto a Christian Wood que el jugador estrella interior de Detroit lo han traspasado y ahora tiene más minutos, más puntos. En principio el equipo juega mejor por este traspaso y todo, y después él ganará un contrato más suculento. Y después, a nivel académico, es muy diferente, es otro mundo. Y entonces, por ejemplo, yo qué sé, las métricas de tracking para evaluar cómo de bueno es un tracker o cómo de malo es. Siempre hay unas métricas así más establecidas por el estado del arte de la investigación, que serían el MOTA, que es Multi-Tracking Accuracy, o el MOTP, pero esto ya son detalles. Bueno, es demasiado específico. Luis, ¿quieres añadir algo? Simplemente que, claro, depende de cuál sea tu objetivo y en qué tipo de nivel, pues habrá una manera de medir u otra. O sea, como dice Adrián, pues en la NBA, al final, victorias, derrotas, contratos. Si tú estás entrenando, cuando entrenaba Cornellá de Liga EVA, pues los objetivos serían otros. Quizás la estadística avanzada la pueden utilizar para analizar la eficiencia del equipo y si son capaces de conseguir, volviendo a antes, no si anotar 70 o 72 puntos por partido, sino cuántos puntos son capaces de anotar por 100 posesiones, que eso es como refleja un poco más. O sea, un poco depende de tus objetivos. ¿En qué situaciones podemos hacer uso del data o big data, de lo que queréis? Más data, ¿no? ¿Y en qué otras se puede tirar de intuición? Vale, pues en mi opinión siempre. O sea, siempre que tengas datos, es un poco lo que comentaba en la presentación. Lo ideal es confrontar tu percepción con el dato. O sea, que si tienes los datos y a partir de ahí tomar decisiones. O sea, decidir en qué punto estás y a cuál darle más peso. Pero yo creo que siempre que tengas datos, lo ideal es utilizarlos. Exacto, es lo que dice Luis de la percepción, lo he explicado muy bien durante la presentación. Y también incluir un poco que si tú tienes que tomar una decisión y no lo haces a tiempo de partido, tienes más tiempo, puedes analizar el dato, tienes un tiempo de reflexión. Entonces, en oficina, para decirlo así, quizás es mejor tirar de más dato y menos intuición, y en pista, como no hay aún la cultura del dato ni los algoritmos preparados para tomar decisiones a tiempo real, ahí sí darle más peso a la intuición del entrenador. Vale. Esto un pequeño detalle que precisamente, volviendo como siempre a Dean Oliver, autor del libro, es curioso que Dean Oliver, toda la vida que ha estado trabajando en franquicias de la NBA, que creo que trabajó en 3, ha estado trabajando en despachos y este verano fichó por Washington Wizards, contratado como entrenador ayudante y está en el banquillo intentando lo que dice Adrián, intentando esos datos que puede recopilar de manera muy rápida, intentarlos sería transmitirlo como entrenador ayudante al primer entrenador para intentar tomar esas decisiones ya en pista. Pero claro, es mucho más complicado. Como ha comentado Adrián, lo ideal está la gente de datos, o sea, esta es la excepción, esto que está probando Washington, pero la gente de datos suele estar en despachos. Vale, sobre el tema de fuentes de información, sobre primarias y secundarias, ¿cuáles tenemos al alcance? ¿Cuáles creéis que tenemos? No tanto a nivel profesional, ¿no? Que bueno, podéis contar un poco las que hay, ¿no? Sino a nivel de entrenador de formación, ¿no? ¿Cuáles creéis que nos pueden servir? ¿O cuáles utilizaríais vosotros?
Bueno, es que, por ejemplo, a nivel de tracking ya nos olvidamos porque esto es privado, porque contiene información muy relevante del tipo de persona, tal, tal. Entonces, de estadísticas como tal, yo creo que un poco lo que deberían seguir más o menos todas las federaciones, que después entraríamos que si en baloncesto de formación se tiene que poner métricas de todo, ¿no? Pero debería ser un poco el sistema que tienen de estadísticas en la página web de la NBA, que tienes estadísticas avanzadas, puedes poner un montón de filtros de jugador, posición, fechas, etcétera. Entonces, este sería la referencia. Y como otras fuentes de datos, aunque no se puede descargar todo, pues estaría Basketball Reference, Real GM, y entonces a menor escala estamos, bueno, los que estamos aquí, de hecho, está Muévete Basket, está Vuestats ahora, están los blogs de Luis Riera, de Lucentum Blogging de Ramón, está los GPS también, que hace unas visualizaciones muy chulas con hexágonos, están los paquetes de programación también de Sergio Olmos, que son muy interesantes. Entonces hay estas pequeñas cosas que yo creo que entre todos podremos hacer algo que funcione y también adaptarlo un poco para el baloncesto no tan profesional. Sí, yo suelo añadir una cosa. Con antes de libros que están en inglés, si alguno quiere dar el paso, yo me enteré la semana pasada y no lo he leído, pero estuve en una charla suya y tiene muy buena pinta. Albert Ponsa ha escrito un libro que se llama Sofá Verde. Muy bueno. De estadística avanzada y está en castellano. Por si alguien no tiene soltura con el inglés, venga, o sea, yo lo voy a leer igual, he leído todos los anteriores. O sea, que esa es una opción. ¿Podéis repetir el nombre así por si alguien no...? Vale, el se llama El Sofá Verde y el autor es Albert Ponsa. Ok, pues Mataró. Sí, sí. Pues ya tenemos más lectura aún, ¿no? Vale, la quinta me la salto porque ya la habéis respondido más o menos, ¿no? Bueno, es lo mismo que la 4. Yo, si puedo añadir tan solo una pequeña cosa de claro. La información de... ¿Cómo era? Sí. Bueno, a nivel semiprofesional se tiene un principal problema cuando se recolectan los datos, que es, y voy a hablar ahora de competiciones FEP, porque es lo que tengo más a mano, pero seguro que en todas las competiciones a este nivel de todo el mundo está pasando lo mismo, que es que la recolección de datos no siempre es buena, porque lo hacen chavales del club, que no sé qué, les ponen un programa, puede que no. Y entonces esto siempre lleva a conclusiones erróneas algunas veces, porque hay algunas estadísticas que son un desastre, como yo que sé, en Cornellà una vez metimos 34 tiros de campo y teníamos 35 asistencias. No se puede entender. O hay multitud de casos de que el equipo local pierde de 20 y aún así tiene más valoración que el equipo visitante. Bueno, que para tener sistemas de estadística competentes, debemos tener estadísticas competentes como tal. Y esto es la diferencia entre el profesional y el semiprofesional, que tenemos que terminar de adaptarnos a esto. Paso a la 6, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser las ventajas y desventajas del data y del big data? Yo entiendo que diréis más ventajas que desventajas, ¿no? Pero también os pido que si podéis contarme alguna, aunque sea ir en contra un poco de lo que proponéis, ¿no? Si creéis que hay, y cuáles pueden ser. Luis. Para mí justo hay que tener mucho cuidado exactamente con lo que acaba de comentar Adrián, que es justo eso. Si tú, digamos, que construyes un modelo matemático o, vamos, algo muy simple, vas a tomar decisiones en base a datos y los datos no son correctos, pues entonces los resultados realmente es una moneda al aire, porque no, si a un modelo le metes basura, te sacará basura. O sea, a mí ese me parece el principal problema. Y luego quizás también otro problema puede ser que lo que hablábamos antes de que la estadística debe ser un apoyo para la persona que toma decisiones, hay que tener cuidado, que a mí al principio me pasaba, de creerte que el dato está por delante de la estadística, aunque simplemente sea por el hecho de que no vas a poder recolectar siempre, o sea, en los datos va a haber cosas que no quepan. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía antes de Obradoiro, que son los que están explotando los datos, leí hace no mucho que tienen una persona encargada solo de recopilar datos de jugadores que ellos están mirando, pero datos que no caben en una hoja estadística. Por ejemplo,
si entrena bien, si está motivado, qué ambiciones tiene, si tiene facilidad de perder peso, si se desmotiva. Todos esos son datos que no van a caber nunca en un modelo matemático y que son bastante importantes a la hora de fichar a un jugador, por ejemplo. Yo, para hablar de otra desventaja, es que el juego, y esto habla mucho Sproul, el libro lo explica perfectamente, que el juego, por ejemplo, de la NBA, si tú ves un partido en los Rockets, es previsible y para algunos es aburrido también. Yo no aguanto 5 minutos de un partido de Rockets, bueno, más allá de los tiempos muertos que duran muchísimo, también es eso de, bueno, pues ahora van a tirar un triple desde la esquina, ahora otro, ahora no sé qué. Y esto, pues ha hecho que, yo que sé, el juego al poste ya no exista y que haya jugadores. Kirk Goldsberry pone el caso de Al Jefferson, que era All-Star hace no mucho y que en un periodo de tiempo muy limitado ha pasado a no tener contratos en la NBA. O yo que sé, Greg Monroe, que ahora está en Bayern. Hay todos estos casos, estos 5 que ya no tiran, ya no tienen sitio en la NBA y él mismo, Goldsberry, propone algunos cambios, sugerencias de no odies al jugador, odia al juego, de cambiamos las reglas, cambiamos la zona, cambiamos la línea de 3 puntos, eliminamos las esquinas, cosas así de posibles escenarios que podemos utilizar para que también el aficionado, que es al fin y al cabo quien paga la entrada para ir al partido, disfrute del partido como tal. Sí, es muy interesante porque lo que viene a decir en el libro es que, claro, la línea de 3 se inventó como respuesta también a un juego demasiado previsible en el que el poste más grande y más fuerte y más dominante campaba a sus anchas y abusaban de ahí, por eso se creó la línea de 3. Entonces, digamos que podemos llegar a otro punto que también exige cambios más profundos en el juego. Y eso son las cosas que a mí me gustan bastante de esto, que es un juego que está vivo, tanto a nivel de tendencias, de reglamentación. Parece bastante interesante todo esto. Vale, pues paso a tema de inversiones. ¿Se necesita una gran inversión para tener unos mínimos de calidad en los datos? Aquí me ha puesto una U, pero es calidad en los datos. Luis. Vale, mira, justamente la semana pasada estuve escuchando una charla online también que hablaban del caso de Mataró, donde está Albert Ponsa que comentábamos antes. Está este año ya aplicando a su junior la estadística avanzada. Entonces, la recopilación de datos la hacen ellos. Claro, no hay datos oficiales, para lo cual tienen 2 personas, porque claro, hay muchos eventos en un partido y una persona solo. Por ejemplo, el típico delegado solo se le van a pasar muchos eventos. Y conectándolo con toda la anterior, si vas a exprimir la estadística avanzada, necesitas datos precisos. Por lo tanto, tienen 2 personas. Y con esas 2 personas y una hoja de Excel, ya puedes hacer muchísimas cosas. Yo tengo a Joan Rubio por aquí, quizá después, sí. O bueno, si le abro el micro ahora, si te parece, ya sé. Perfecto, que lo he hecho un poco a traición. A ver, Joan, si nos puedes explicar un poco cómo lo hacéis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Esportiva Mataró. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Bueno, Luis, gracias por la mención y también la mención a mi compañero Albert. Pues sí, bueno, hicimos una charla explicando nuestro caso, nuestra experiencia este año de cómo aplicar esa estadística y analítica avanzada a un equipo junior, ¿no? Bueno, evidentemente no llegamos al nivel de detalle que Adrià y Luis pues cuelgan continuamente. Y también tenemos por aquí, he visto que está Lluís Riera, que claro, al trabajar con datos mucho más ricos, pues puedes llegar a conclusiones mucho más ricas, ¿no? Pero nosotros, con una aplicación con el eScout, que nos genera un archivo de Excel, a partir de ahí tratamos los datos y generamos nuestros indicadores para tomar decisiones. Joan, ¿haréis alguna charla más? O repetiréis la charla o está colocada en algún sitio para si alguien la quiere recuperar. A ver, la verdad es que nos ha abrumado mucho porque se apuntaron unos 50, 60, pero tengo ya unos 40 y pico que quieren que hagamos otra webinar, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pronto sacaremos otra
otra charla para hacer y invito pues a Adrià a que venga, Luis Riera. Luis ya estuvo, aparte hubo una pequeña polémica en un tema de rebotes, ¿no? Que Albert... esto es lo bueno que tiene el tema este, ¿no? Que aunque sea matemática, no es una matemática exacta, ¿no? Son decisiones y reflexiones que tomas a partir de unos datos, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho cuando Albert dijo una premisa y Luis rápido dijo que no, y en Twitter, bueno, se han cruzado un poco de teoría y tal, pero bueno, que muy interesante. Yo creo que esto es el futuro ya de nuestro baloncesto, ¿eh? Y es un presente, y poco a poco desde las esferas más altas hasta abajo será una asignatura más y un área más que los entrenadores hemos de conocer y dominar. Ya veis que la polémica ha sido tan profunda que he recomendado el libro, el Clinic. Ok, pues gracias, Joan. Vamos con la opinión un poco sobre este tema de Adrià. De la calidad de los datos, bueno, es lo que hemos comentado antes. Inversión, más que nada. Sí. Sí, inversión. Ahora mismo estamos muy lejos del tracking, así que esto nos podemos olvidar. Cuando aparezcan sistemas de una sola cámara, yo creo que serán 3-4 años, ya será una buena inversión, pero ahora mismo yo creo que los sistemas de tracking no bajan de 50.000 euros al año porque incluyen todo el setup, las cámaras. Y entonces, lo otro, sí, siempre se pueden hacer moneyballs desde box scores o desde play-by-play o desde estas cosas. Si tienes una cosa de estas, te cueste lo que te cueste, puedes generar datos, puedes generar modelos, puedes generar cosas que te sirvan después para el rendimiento del equipo. Pero, otra vez, es lo que hablábamos antes, el único requisito es que estos datos sean fiables y estén bien. Vale, sigo. El hecho de que el data o el big data se use más en determinados deportes, ¿depende de las características del propio deporte o a los recursos que se destinan a la investigación? ¿A Adrià le toca ahora, me parece? Creo que sí. Bueno, aquí yo creo que como aficionados al baloncesto tenemos suerte porque en el baloncesto ocurren muchísimas acciones y todos son cuantificables. Ha fallado un triple desde esta posición y le había pasado el balón a esta persona. Entonces, si después comparamos con fútbol europeo, es un lío, porque la recompensa de la acción es el gol. Y el gol ocurre raramente en todo el devenir del partido. Así que hay un montón de acciones que se deben de componer de muchísimas formas. Hay ahora una métrica que está basada en baloncesto, que es Expected Possession Value, que inventaron en el Fútbol Club Barcelona el año pasado, que, bueno, aunque se inviertan muchísimos recursos en el fútbol y el Barça sea un club súper rico, como sección de fútbol también, es muy difícil invertir en Big Data en ese deporte en concreto porque no son cuantificables las acciones. Así que en baloncesto no es tan caro, no depende tanto del dinero que se implique en el deporte en cuestión, sino en las acciones como de cuantificables son. Luis. Sí, pero es curioso porque estando 100% de acuerdo con lo que dice Adrià, yo ya comenté en más de una ocasión que me sorprende bastante que en el fútbol, en estos momentos en España y en Europa, se está invirtiendo mucho más que en el baloncesto. Obviamente porque el dinero que mueve el fútbol no lo mueve el baloncesto. Pero yo conozco, por ejemplo, que el Atlético de Madrid, porque un chico estudió conmigo, este año ha contratado a 2 o 3, o bueno, no estoy seguro, pero tiene varios analistas de datos, solo gente mirando datos, cuando en principio es más aplicable al baloncesto que al fútbol. Entonces es curioso que parece que desde los clubes están invirtiendo más en la analítica en el fútbol que en el baloncesto, cuando la teoría dice que se le puede sacar más rendimiento en el baloncesto que en el fútbol. Correcto. Vale. Vamos a la novena, que es ¿qué programas se utilizan para recoger y almacenar información? ¿O qué utilizáis? ¿Cuáles utilizáis vosotros o los que conozcáis? Luis. Bueno, yo es que voy tirando sobre los datos que publican las competiciones oficiales y a partir de ahí pues
scrapeando, metiendo en bases de datos, digamos que cosas ya exigen un mínimo nivel de programación, porque tampoco soy un virtuoso del tema. Pero para empezar, pues como comentaba antes Joan, si tú vas a hacer la recogida de los datos de tu propio equipo con el IO Scout, que creo que te permite sacarlo a una hoja de cálculo, pues yo creo que ya a partir de ese programa y de las hojas de cálculo ya puedes ir montando cosas bastante interesantes. Pero vamos, depende del nivel. Si las estadísticas son públicas, si las tienes que recopilar tú. Sí, yo a raíz de esto también si inventé la herramienta esta de Westats es porque no encontré un programa que me hiciera todo lo que yo quería. Entonces se tenía que hacer desde cero, pero es lo que dice Luis. Se debe tener un conocimiento de programación así medio avanzado para hacer un scrapping. Scrapping es tomar el código HTML que hay en las páginas, de los box scores, de lo que sea, y entonces almacenar todos en estructuras de datos que después puedes utilizar para hacer un análisis. Y aquí solo comentar que, bueno, más allá de empresas de stats, con Spectrum, Synergy, que son las que utilizan en grandes ligas, también comentar que depende también un poco de la cultura de la liga. Y ahora quiero poner el ejemplo de la Liga Argentina, que es una liga que no tiene más recursos que la ACB, sin lugar a duda, pero que tiene la empresa Catapult, que son una empresa de sensores, que son, bueno, como un chaleco, como los Wimo que utiliza Barça o cualquier otro, y con esos sensores ellos monitorizan todos los partidos de su liga. Entonces, tienen todos los equipos sistemas de recogida de datos basados en sensores que son mucho más baratos que las cámaras, tan solo porque la liga lo permite. Aquí la ACB no permite jugar partidos con sensores. Así que también está este tema un poco cultural de Open Science, o como se quiera decir, de distribución de datos, que esto permite tener pues, más variabilidad de recogida. Y voy con la última antes de proponer la mía. En temas de scouting, primero me baso en la estadística y luego en lo visto en el visionado del partido, o visionado, no visionario. El corrector otra vez me ha pasado factura. Primero me baso en la estadística y luego en lo visionado en el vídeo, o ¿cómo lo haríais? ¿Al revés? ¿O por qué empezaríais, Adrián? Yo normalmente empiezo con la estadística, me saco 8 puntos de 8 claves y después esto lo corroboro en el vídeo. Pero ahora mismo, y estoy hablando de competiciones FEP, no estoy hablando de primer nivel, la estadística no te dice cómo defiende el bloqueo directo un equipo, o la estadística te puede decir qué jugadores salen de inicio, qué jugadores son clave en los partidos que ganan, los que pierden, o yo qué sé, por ejemplo, si quieres ver vídeos de un equipo en concreto y te miras 3 y tienen un jugador que realmente dices, ostras, este no me termina de convencer, tal, no sé qué. Después miras estadísticas y es que has pillado los 3 partidos en los que ha jugado peor. Entonces también es para contrastar un poco el vídeo y saber dónde mirar y qué mirar. Luis, ¿quieres añadir? De acuerdo. 100% de acuerdo. Para mí la ventaja que la estadística al principio es que estás analizando una muestra mucho más grande. Por ejemplo, si estamos en la jornada 21, cuando tú miras las estadísticas tratadas de tu rival, tienes una muestra de 20 partidos. No es, si no eres profesional y aún siéndolo, pues no lo sé. Me imagino que tampoco no vas a ver los 20 partidos de ese equipo. Con lo cual, digamos que tienes un punto de partida ya que sobre ese dato ya puedes verificar un poco lo que estás viendo. Digamos que es el punto de partida. Aunque, como dice Adrián, claro, siempre va a haber cosas que tal con los datos que tenemos ahora, la defensa del bloqueo directo, tal, no, aunque ya en Estados Unidos, claro, que cuentan con todos esos datos, ya casi se puede hacer, organizar ese tipo de defensa sin ver los partidos, porque ya tienes todos los datos, incluso metes a la máquina y Sí. ya el tracking del que hablaba antes Adrián. Vale, pues voy con la mía, que es un poco a traición, porque no os lo he comentado antes. Yo estoy un poco obsesionado con el tema de las Hustle Stats de John Calipari, ¿vale? Me parece que es John Calipari, ¿no? Que, bueno, que propuso una serie de estadísticas, ¿no? De esfuerzo. Quería ver si vosotros le dais importancia, si creéis que es útil dentro del juego, si creéis que podemos sacar conclusiones de esto, o al contrario, si creéis que es una pérdida de tiempo o no lo utilizaríais. Primero de todo, que me defináis un poco el concepto de Hustle Stat, porque yo sí que he leído cosas, pero no soy experto. Si podéis completarlo y decir si es útil o no. Luis, ¿empiezas tú?
No sé si o sea, las de esfuerzo, yo he leído que hay clubs o bueno, hay tendencias que lo que hacen es anotar estadísticas que no salen en la hoja de cálculo, sobre todo a nivel defensivo, como por ejemplo una estadística a nivel defensivo que es muy interesante es forzar faltas en ataque, porque digamos que es la acción defensiva más importante, porque digamos que la acción defensiva fundamental es recuperar la posesión. Pero en el tema de la falta de ataque, cuando la falta de ataque está cerca del aro, digamos que es una penetración, estás evitando una canasta de 2 puntos y a la vez y además estás recuperando ese balón. Y le sumas una falta también al equipo rival, ¿no? También, sí, eso es. Entonces, digamos que si tú eres capaz de traquear cosas que no vas a ir en la hoja de cálculo, puedes hacer tus propios rankings al final todo es aportar más datos para poder tomar mejores decisiones. Hay un podcast de Jorge Lorenzo. También está aquí, me parece. Bueno, pues... Estaba aquí, sí. No sé si es él, pero bueno. Sí, perdona. No, simplemente que en el podcast que hace con J. Cuspinera, Basketball Insights, habla de que también toma la selección española, que fue campeona del mundo este verano, con Scariolo, tomaban sus propias estadísticas defensivas y hacían su propio ranking. Por ejemplo, forzar faltas en ataque, 2 puntos, me lo invento. Conseguir una deflexión, o sea, tocar el balón aunque no pierda la posesión, medio punto. Y hacían sus propios rankings defensivos que decían que era una manera con la que conseguían motivar mucho a sus jugadores, porque al final se acabaron picando, pues es lo típico, ¿no? A ver quién mete más puntos, tal, pero al hacer tu propio ranking defensivo, y dice que les funcionó bastante bien. Entonces, no sé si vas por ahí, tu pregunta. Sí. Si queréis, le podemos abrir el micro a Jorge y que nos lo cuente un poco. Pues sí. A ver. Hola, Jorge. A ver si me escucha. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me oye? Sí, un poco bajo, pero sí. Sí. Ahora. Sí, nosotros durante el Mundial... No, te oímos muy bajo, Jorge. Al menos yo. ¿Mejor ahora? Ahora sí. ¿Ahora mejor? Sí, perfecto ahora. Sí, que nosotros, yo creo que hay otros equipos también que lo hacen. Bueno, era una manera también de que los jugadores pues le dieran importancia a ese tema que no sale en la estadística. Todas las situaciones de deflection, situaciones también que introdujimos después del pick and roll. Y bueno, es una alternativa más que los jugadores pues entran en ese pique y en ese después un ranking que hacíamos. Yo considero que es muy interesante porque cuando tú ves un box score, claro, los datos defensivos que tienes son como mucho, a lo sumo, rebotes defensivos, robos, faltas cometidas y alguna recibida. Entonces esto lo puedes resumir en el DER individual, pero que tampoco no es un factor que esté súper ajustado. Entonces estos rankings, estas hustle de deflections y todo lo que sea, sí que pueden ayudar a contextualizar un poco más el aspecto defensivo. Pero yo con la gente que ha hecho este tipo de estadísticas, si lo haces durante toda una competición, Liga EVA, Liga Le Plata, lo que sea, se hace un poco tedioso hacerlo. Entonces, porque siempre es el mismo delegado, etcétera, etcétera. Entonces, sí que está muy bien para competiciones así cortas como sería el Mundial mismo, pero para los otros hace falta como un histórico. Porque si tú tienes un histórico sí que puedes contextualizar si 3 deflections por partido está bien o no, o si se ha tirado 3 veces al suelo, si eso es mucho para ser ese jugador o no. Es decir, si tuviéramos un histórico o unos referentes para saber qué es mucho, qué es poco, las Hustle Stats tendrían mucho más sentido, y eso es un poco lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos. Pues muchas gracias a los dos para responder mi duda. También a Jorge, que le he abierto el micro así un poco a traición, ¿no? A ver, preguntas. Yo voy a dejar 4 preguntas porque ya llevamos hora y media aquí, ¿vale? Y el programa me deja solo 2 horas. Voy a dejar 4 preguntas. Si me queréis levantar la mano, primero tengo a Jordi Rivas. Primero levantad todas las manos y
y a ver si, bueno, vamos a seleccionar 4 máximo, ¿vale? De momento, Jordi, si queréis ir levantando la mano, ¿vale? Para preguntar, pues vamos resolviendo dudas. La gran mayoría de dudas que me habéis pasado ya están entre las 10 estas, pero si durante la charla a alguien se le ha ocurrido alguna duda que quiera resolver y que quiera contrastar con Luis y con Adrià, pues adelante. Voy abriendo el micro a Jordi, primero de todo. Hola, Jordi. Hola, buenas noches. Yo quería aportar algo a lo que han comentado ambos, que me parece súper interesante todo este asunto, y alguna vez he hablado con Luis Riera, que también me parece otro maestro de este asunto. Llevo varios años también intentando estudiar, no a vuestro nivel, porque mi coeficiente intelectual va más lento, ¿vale? Y no tengo estudios, entonces va más jodido. Pero yo he llegado a una conclusión esta temporada, que he intentado hacer un estudio también a todo lo que estamos diciendo, y no sé si caéis en pie o os hago yo caer en pie, es qué influencia tiene el arbitraje. Si un árbitro me arbitra en casa o me arbitra fuera, si es principal o es secundario, cuántas faltas a ese árbitro le da tendencia a pitar. Yo este año en la liga he hecho esa estadística. Llamarme loco o insinuoso. No. Pero ¿qué conclusiones has sacado? Que depende del árbitro que te pite. Ajá. Si es principal, el arbitraje va a ir a una serie de faltas. Que Vale. es un poco lo que hablaba, creo que Luis, la importancia del tiro libre. Ajá. ¿Vale? Pues me va a pitar una serie de faltas o no me las va a pitar. ¿Vale? Entonces, a mi personal, el delegado del equipo, pues cada semana yo andaba diciendo quién pita dónde, quién pita dónde. Y claro, me han tratado en el club un poco de, ¿pero para qué quieres saber todo eso? Digo, no, chorradas mías, pero para hacer un estudio más que algo concluyente, ¿no? Solamente llevo esta temporada, bueno, las jornadas que hemos podido jugar esta temporada, y la verdad es que es bastante interesante cómo, tirado tierras sobre nuestro propio tejado, cómo los árbitros catalanes influyen más en el arbitraje, porque también lo comparo con de dónde es el árbitro. O sea, ya también meto en la estadística si el árbitro es de Madrid o es catalán o es de donde sea. Y la influencia que tienen los árbitros catalanes a la hora, por ejemplo, de pitar más faltas o pitar menos faltas, me ha llevado a esa conclusión de decir, ostras, cuando un partido ha habido 2 árbitros catalanes y uno de los 2 es el árbitro principal, no se han pitado las teóricas 18 faltas de media, sino que se han pitado 23. Y 5 faltas en un partido, en un equipo, son muchas faltas, ¿no? Como conclusión, sin andar en más análisis, que este año solo me quiero dedicar a obtener datos. Y si eso influye luego o no me va a influir luego a la hora de todo esto que estáis comentando, que me parece súper interesante, y que yo soy un loco de los datos en ese aspecto, ¿sabes? Entonces, como no ha salido el tema de, sí, hemos analizado los jugadores, hemos analizado las jugadas, hemos analizado todo, ¿y el árbitro? ¿No lo analizamos? Sí, no. En Luis, Estados Unidos fue famoso Mark Cuban, el dueño de Dallas, que es un tío que viene muy, muy del dato, que lo petó con empresas tecnológicas y fue de los primeros que contrató gente relacionada con el dato. Y el tío tuvo la misma reflexión que tú y empezó a hacer estadísticas de los árbitros, pero como a este le gusta mucho el follón, las hacía públicas. Que la sigue un montón de gente. Y si no recuerdo mal, la NBA incluso le sancionó económicamente y lo prohibió, pero él también decía que veía tendencias importantes. Por internet estará. Sí. O sea que es claro, sentido. Este año yo estoy en la Leporo y claro, yo estoy asistente y el head coach me decía, pero ¿para qué haces eso? Si esto no va a ningún lado. Digo, tú déjame en paz, que cuando acabe el año yo tendré unos datos que a lo mejor no sirven para el año siguiente, pero un poco lo que decías, Adrià, ¿no? De analizar esos datos, y si esos datos me van a marcar hacia un camino, ostras, pues sí que me va a servir de dato para la siguiente temporada recopilar esos datos, claro. y decidir si puedo apretar más a un árbitro o no lo puedo apretar. ¿También cuentas el número de técnicas que pitan? O... Sí. Todo. Sí, si pita, si lo que decía, ¿no? Para mí es un factor importante lo de si ganas o si pierdes, y si juegas en casa, juegas fuera. Esos factores
O sea, con lo que decía Luis, por ejemplo, que esto lo aprendí, para mí un gran maestro en ese aspecto de Luis Riera, el valor de las posesiones. El valor de las posesiones para mí es fundamental, desde ahí para mí va todo lo demás. Y lo siguiente es si juegas en casa, juegas fuera, y si ganas o si pierdes. Esos factores, esos 4 factores, en cuanto al arbitraje estoy hablando, ¿eh? En cuanto al arbitraje, sí que es importante, ¿no? Porque el árbitro pita técnica o no pita técnica, y luego también eso ya es una fricada, creo que máxima, si el árbitro de qué comunidad autónoma viene y cuántos años lleva en la liga. Vale. Son fricadas máximas, llamarle como queráis. Adrián, ¿quieres añadir No, algo? bueno, yo suelo decir que hay el tipo de análisis que se hace desde el dato frío, desde el dato crudo, y después están estos factores de química que son súper interesantes. Yo no he entrado nunca. Lo último que he leído así parecido, pero que es en otro aspecto, es en fútbol. Unos holandeses han sacado ahora un artículo científico de la química entre jugadores, cómo afecta al rendimiento del equipo. Y entonces sacaban una serie de factores y determinaban que hablar el mismo idioma o ser del mismo país no tenía ningún tipo de relevancia en la química posterior. Es decir, que se juega con los pies y no se habla. Y entonces, claro, son estos aspectos que se tiene que hacer un análisis súper profundo con un montón de datos y claro, las nacionalidades sí que las tienes, pero el número de faltas, como tienes 3 árbitros, no sabes quién es el responsable de que te piten esa falta. Qué árbitro pitaba la técnica. Entonces aquí hay un montón de variables que si de esto haces un super archivo, haremos maravillas, pero Claro. de momento es como difícil cuantificar. La clave es, o sea, todo lo que puedas explotar siempre va a ser interesante, pero la clave es tener una muestra suficientemente amplia. Claro, si tú solo estás midiendo es que no sé cuántos partidos puede pitarte un árbitro, ese árbitro en una temporada, 8 o 9. No, pues igual, creo recordar, en nuestro caso personal, ha habido un árbitro, no, ha habido 3 árbitros que nos han pitado 4 partidos. Claro, es que... Y para mí, esos son muchos partidos pitados, ¿eh? 4 árbitros, 4 partidos. Qué casualidad que esos 4 árbitros nos han pitado 4 partidos. Cuando la asignación no es, no sé, casualidad, ¿eh? No entro a valorar si hemos ganado, hemos perdido, hemos jugado fuera o hemos jugado en casa, pero que la cantidad de árbitros que hay en la FED, que esos 4 árbitros nos han invitado 4 partidos y que en ningún caso los 4 han sido juntos, ¿me entiendes? No creo en las casualidades. Dime, ¿Queréis añadir algo más, Adrián y Luis? ¿O... No, que aunque sea cuando tenga ya los datos y la muestra, que aunque sea por privado, que... Sí, no pase. Cuando tenga... Lo que pasa es que no quiero hacerlo solo de un año porque, sí, ¿sabes? Va a quedar como... Claro. Pero mi idea es, el tercer año, mi idea es ir subiendo cosas sin poner nombres tampoco, porque es lo que tú dices, ¿no? Ya estoy cruzado. Vale, tengo otra mano levantada, ¿vale? Si un caso, vamos con Miguel Reyes, ¿vale? Y si alguien quiere algo más, pues a que vaya levantando la mano ahora. Voy a dar solo 2 preguntas más porque voy corto de tiempo y me pasará como ayer que quizás se me apague antes de acabar el horario. Miguel, ¿tuyo? Vale, yo era para corroborar lo de Jordi Rivas. Yo pienso lo mismo porque yo llevo unos años de delegado de campo en el Albacete Basket, equipo de Les Plata, y yo me he dado cuenta también que algunos, que dependiendo de quién te pita de una forma o de otra. Y eso que ha dicho de que hay árbitros que vienen 4 veces, este año puedo corroborar que nos ha pitado en casa un árbitro 4 veces. Ok, gracias, Miguel. Vamos, si queréis añadir algo. Y si no, vamos a esperar también unos 20 segundos, ¿no? A que alguien nos levante la mano. Y si no, tengo por aquí a Lluís Riera. No sé si es Lluís a secas. A ver, voy a probar. ¿Lluís? Hola, ¿qué tal? Hola. Eres Lluís Riera, ¿no? Sí. Perfecto. No he puesto el apellido, sí. Pero... Vale, a ver. ¿Algo que quieras añadir
a todo este tema. Bueno, eres profesor de cursos de la Federación Catalana, ¿no? Y hablas mucho sobre este tema en tus clases. A mí, por ejemplo, pues me has tenido y me has dado la charla esa. También en el Día del Entrenador de Cataluña también hablaste de eso. No sé si querías añadir algo o preguntar algo o hacer algún aporte bueno, a Adrià, a Luis. Todo tuyo. Bueno, yo pienso que ha sido una charla súper interesante. De dos personas que conocen muy bien este mundo, y pienso que todos podemos sacar muchas cosas de esta charla, ¿no? Para nuestros equipos. Yo pienso también que lo más importante es el cómo, o sea, cómo se transmite esto al equipo y cómo se transmite esto a los jugadores, ¿no? Porque realmente muchos entrenadores ni muchos jugadores entienden un poco el lenguaje que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí está la clave, ¿no? Cómo se transmite toda esta información que nosotros tenemos al resto del staff o a nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que ha sido una charla muy, muy enriquecedora para todos. Mañana Luis estará con nosotros. Vamos a hablar sobre técnica individual, sobre qué fundamento creemos que es el más importante para enseñar a los chicos, o qué fundamento, qué acción técnico-táctica creemos que puede ser más efectiva o en la cual creemos más, ¿no? Y bueno, si alguien quiere levantar la mano y... Gracias, Luis. Gracias. Y preguntar una última cuestión a Luis o a Adrià. Os dejo nada, 10 segundos, se me está acabando el tiempo ya. Vale, pues no ha habido manos levantadas. Solo me queda corroborar lo que dice Luis. Luis, perdona. Yo creo que esta hora y media, hora y tres cuartos ha sido una pasada a nivel de contenido. Agradecer a Adrià, a Luis, que les he avisado con muy poco tiempo, me sabe mal, pero aún así se han preparado muy bien esta charla. Y nada, solo agradeceros haber estado aquí. Es muy tarde, como digo cada día, pero siempre los entrenadores y todo el mundo del baloncesto está dando la cara a estas horas despiertos en unos momentos pues, que son complicados para todos, pero que tenemos que intentar sacar algo positivo, ¿no? Y puede ser ayudarnos unos a otros a enriquecer nuestra formación. Gracias, Adrià. No, y animo a todos con el confinamiento, que terminaremos temprano, esperamos. Gracias a ti. Y a Luis, gracias también. Bueno, pues a vosotros y lo mismo que Adrià. Ánimo. Ok, pues mañana os emplazamos otra vez a las 11. Estaremos con Lluís Riera haciendo lo que ya he dicho, ¿no? Debatiendo un poco sobre cuál es la acción técnico-táctica que nosotros creemos más importante y por qué. Habrá mucho debate, habrá opiniones de todos los tipos y os espero mañana a las 11 para volver a conectar de nuevo. Un abrazo y que vaya muy bien. Gracias por estar aquí.